¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Jugada Crítica. Soy Paula Pérez. Un alto el fuego, pero parcial. Esta es la propuesta de un Estados Unidos que enfrenta problemas políticos internos. Tras la vacancia del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, los $6.000 millones comprometidos a Ucrania están paralizados. Incluso podrían estar en riesgo también ese compromiso de Biden para trabajar en la coproducción de armamento entre Kiev y Washington para la famosa contraofensiva contra Rusia. Pero ¿por qué un alto al fuego parcial y no total? ¿Será esta la carta que pretende jugar la Casa Blanca para que en ese tiempo, en ese lapso, Ucrania se rearme? ¿O le conviene a Ucrania aceptar la propuesta en los términos que ha planteado Rusia para un alto al fuego total? Hoy analizamos todos los escenarios. Inicia la jugada. Dos escenarios que pueden marcar esta jugada: que Ucrania se rinda y reconozca la independencia de esos territorios en la región del Donbass. Y el segundo, que existan condiciones también de un diálogo, pero sincero y real. Pero con la presión de Estados Unidos, ¿qué tanto se puede avanzar? Rusia está considerando ahora varios escenarios para los próximos años. Uno de ellos es particularmente peligroso. Si hay alguna pausa en su agresión contra Ucrania, si se congela la situación, habrá un nuevo momento crítico. Si se permite a Rusia para adaptarse ahora para el año 2028, el Kremlin podrá restaurar el potencial militar que destruimos. Se necesita una señal clara. Rusia no tiene ninguna posibilidad, lo que hará a nuestra unidad toda la fuerza. El agresor se neutraliza más eficazmente con una derrota en la guerra. Ahora mismo, y justo en Ucrania, tenemos la oportunidad de causar una derrota fundamental a la agresión de Rusia. Junto con usted y nuestros socios ya hemos hecho cosas que parecían imposibles. Juntos hemos defendido a Ucrania. Europa es más independiente de Rusia que nunca. Europa realmente ha demostrado que tiene el derecho a ser un estándar global para la protección de la libertad humana y el derecho internacional. Ucrania necesita el apoyo de la Unión Europea, que seguro que lo tendrá, y lo incrementaremos, pero también el apoyo de Estados Unidos. Mi esperanza, la esperanza de los ucranianos, y creo que todos los que no quieren que Putin gane esta guerra, deben esperar que Estados Unidos retome esta cuestión y siga apoyando a Ucrania. Mientras eso sucede, se celebra la famosa cumbre de Granada con jefes de la Unión Europea. Vamos a continuación a presentarles algunas aristas, porque todo ha rondado entre más financiamiento a Ucrania y más armas para el régimen de Kiev. Los líderes de la Unión Europea y de otros 17 países se encuentran en Granada, España, donde se desarrolla una cumbre para debatir la futura ampliación del bloque político para el 2030, además el apoyo y la anexión de Ucrania. En este contexto, el alto representante de política exterior, Josep Borrell, destacó que desde que empezó la guerra ha conseguido unanimidad para 11 paquetes de sanciones a Rusia y aprobar 20 millones de euros en ayuda militar. Desde que se inició la operación militar especial de Rusia para proteger la población de Donbass y desnazificar a Ucrania, el 24 de febrero del 2022, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido son los países que más armas han enviado al gobierno de Volodymyr Zelensky. La Unión Europea pone sobre la mesa alrededor de 1.000 millones de euros para reembolsar a los estados del bloque las municiones que hayan entregado a Ucrania, con una tasa de reembolso de alrededor del 50%. Esto significa que se entregarán a Ucrania provisión por valor de 2 millones de euros en una fecha estipulada. Asimismo, existe una organización entre la Unión Europea y Estados Unidos para comprar conjuntamente suministros para Kiev. Estos contratos se realizan a través de la Agencia Europea de Defensa. Se estima que a este tipo de negocios intervendrán alrededor de 18 países. En España, el presidente de gobierno Pedro Sánchez prometió 6 lanzadores de misiles HANK y antidrones, así como formación especializada para los soldados ucranianos y nuevos equipos de desminado. Con este nuevo compromiso, el número de lanzadores HANK que a Madrid dará a Ucrania se eleva a 12. Entre 2014 y 2022, Estados Unidos ha financiado el bombardeo de civiles en la región del Donbass, con la inversión de $5.000 millones en armamento. Este país es el primero en enviar suministros bélicos a Ucrania. Según medios locales, se entregó en este tiempo más de $32 millones en
en armamentos. En abril, Estados Unidos informó de un nuevo tramo de ayuda militar a las fuerzas de Kiev por un valor de $2.600 millones, cifra que incluye el valor de municiones para el sistema de defensa antiaérea, munición general y misiles antitanque. Desde que comenzó la operación militar, la administración Biden y el Congreso han destinado más de $75.000 millones en asistencia a Ucrania, que incluye apoyo humanitario, financiero y militar, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial. Recientemente se difundió la noticia de que se transferirá miles de armas y municiones incautadas en Irak a Kiev, mientras se espera más dinero y equipos. Vamos por ello a ubicar en nuestro mapa esta región que hoy centra nuestra atención y también nuestro análisis geopolítico. Donbass, las claves de un conflicto. El Donbass, palabra formada a partir de la expresión cuenca del Donetsk, hace alusión al río que discurre por esta región histórica, cultural y económica, ubicada al este de Ucrania y próxima a Rusia, ambos países del continente euroasiático. Los límites del área nunca han sido delimitados, pero abarca los oblasts de Donetsk y Lugansk de Ucrania, así como el oblast de Dnipropetrovsk y el sur de Rusia. El Donbass fue la frontera histórica entre la Sich de Zaporrózhia y las huestes del cosaco del Don. Desde el llamado boom minero en tiempos de la Unión Soviética, la población rusa en el Donbass ha logrado alcanzar más de la mitad de los habitantes. Las cifras hablan de un 72%. Hasta hoy, en los distritos rurales de la zona permanecen ciudadanos de habla ucraniana, mientras que en las ciudades muchos son rusófonos que conservan fuertes lazos con el vecino país. Para el 2001, en el Oblast de Donetsk, el 74.9% de la población hablaba la lengua rusa y solo un 24.1% hablaba ucraniano. La cuenca del Donetsk ha sido una importante zona de minería de carbón desde finales del siglo XIX, cuando se industrializó el territorio. La economía local está denominada por la minería del carbón y la industria metalúrgica, pese a que la extracción anual se ha reducido desde la década de 1970. El Donbass sigue siendo un importante proveedor. La extracción del lignito se ejecuta alrededor de 600 metros por debajo de la superficie, mientras que la minería de antrácita y hulla bituminosa se lleva a cabo a unos 1.800 metros de profundidad. Según diversas fuentes, al menos 14.000 civiles habrían sido asesinados en el Donbass durante la última década, acción cometida por el ejército ucraniano y grupos paramilitares neonazis contra la población civil prorrusa en Donetsk y Lugansk. En marzo del 2014, a raíz del denominado Euromaidán, grandes zonas del Donbass se vieron involucradas en disturbios sociopolíticos que sentaron las bases de una disputa entre un movimiento independentista prorruso afiliado a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y el denominado gobierno post-revolucionario de Ucrania, apoyado por Occidente. Por cierto, desde el Occidente se ha montado la versión de que a Rusia no le agradaron las protestas golpistas y por ese motivo invadió territorios ucranianos en señal de venganza por el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych, nada más fundado si se toma en cuenta los anteriores datos sobre población rusófila, tanto en Donbass como en la península de Crimea. Hasta inicios del conflicto aún en curso, la cuenca del Donetsk era la más poblada de todas las regiones ucranianas, aparte de Kiev, la capital. El pasado 30 de septiembre, Rusia celebró el primer aniversario de la adhesión de las regiones rusoparlantes de Donbass, Zaporilla y Kherson, además de las autodeterminadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, a su territorio nacional. Vamos a marcar la primera pausa en esta jugada crítica. Con ella le compartimos nuestra jugada estratégica. Mientras Occidente arma, financia y sanciona a Rusia, habla de un alto el fuego temporal, pero no total. Son 23 países, hablamos de la OTAN contra el Kremlin. Le preguntamos, ¿en manos de quién está el fin del conflicto? Participe con nosotros, recuerde que su opinión nos interesa. Al regreso, vamos a someter este tema al análisis y compartir sus respuestas en directo. Ya volvemos.
Antes del análisis es oportuno que recordemos la reciente escalada de tensiones en esta región, en la región del Donbass. El 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desplegó una operación militar especial en la zona del Donbass con el objetivo de defender los territorios de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, preservar la paz en la región y, según sus palabras textuales, proteger a las personas que han sido víctimas de un genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. El mandatario aclaró que sus intenciones no eran invadir Ucrania, sino lograr su desmilitarización. Aunque medios occidentales emprendieron una campaña para señalar a Rusia como el agresor, los hechos prueban lo contrario. Desde las protestas del Euromaidán, la llama del extremismo y la ultraderecha se avivaron en Ucrania de tal forma que las milicias neonazis llegaron a colarse dentro de la policía y parte del ejército. En este contexto ocurre la masacre de Odessa en 2014, donde grupos ultraderechistas quemaron vivas a 48 personas, incluyendo a algunos menores de edad. Ese mismo año, las autoridades de Crimea constitucionalmente celebraron un referéndum de adhesión a Rusia, ganando el sí con un 96,77% de los votos. En este contexto, los territorios de Donetsk y Lugansk, con una alta población rusa, declaran su independencia de Ucrania. Lo que los medios occidentales no cuentan ni omiten es que desde hace 8 años los bombardeos, ataques y masacres del gobierno de Kiev contra la población civil, entre ella minorías rusas y húngaras, en dicho país se hicieron constantes amparándose en supuestas operaciones antiterroristas. Tampoco mencionan el genocidio cultural y la limpieza étnica emprendida por el ejército ucraniano y las milicias neonazis como el batallón de Azov contra la población rusa y húngara residente en Ucrania, que ha generado al menos 1,5 millones de desplazados. Los líderes de estos grupos nacionalistas ucranianos se han referido a la población rusa y húngara como cerdos y han amenazado con lincharlos. El mandatario ruso ha aclarado que Rusia se está esforzando por la desnazificación de Ucrania, así como por llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes de lesa humanidad contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa. Como resultado de esta operación militar especial, se han destruido al menos 74 instalaciones terrestres de la infraestructura militar ucraniana, incluidos 11 aeródromos de las Fuerzas Aéreas, 3 puestos de mando, una base naval de la Armada y 18 estaciones de radar de los sistemas de defensa aérea S-300 y Buk M1. Expertos señalan que la crisis actual fue causada también por la negativa de Kiev de cumplir con los acuerdos de Minsk, así como la cada vez más expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Entre tanto, Estados Unidos y sus aliados continúan aupando el conflicto, enviando suministros de armas a Ucrania e imponiendo nuevas sanciones ilegales a Rusia. Vamos a analizar este tema con nuestro invitado. Nos acompaña desde Rusia, Cristian Lamesa. ¿Cómo estás? Él es especialista en temas, sobre todo de la Unión Soviética, todo lo que es historia y estos últimos acontecimientos, que todo tiene que ver al final con geopolítica. Bienvenido. Cristian. Un placer, Paola, estar con vos y con tu audiencia y saludarlos desde aquí, desde Moscú. Cristian, una pregunta que marca esta propuesta que pasa sobre la mesa. Un Estados Unidos que dice hay que proponer un alto al fuego, lo marcaba desde el año pasado, pero no quiere un alto al fuego total, quiere un alto al fuego parcial. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el interés? Perdón, los he perdido, no escuché la pregunta, Paola. Te vuelvo a preguntar si primero nos escuchas. Ahora sí, perfecto. Desde que escalaba este conflicto al este de Europa, no hace muchos minutos atrás, el presidente ruso decía en una conferencia en Sochi, donde se desarrolló este foro económico, que Estados Unidos, por su hegemonía, por su política, pues siempre va a buscar un enemigo. Rusia ha sido el elegido desde el año pasado y con ello, además, marcan su línea de acción para este complejo militar armamentístico. ¿Por qué hablar de un alto al fuego temporal y no total? Es lo que se pregunta Rusia y lo que nos preguntamos todos. Bueno, yo creo que tiene que ver sinceramente con que, primero, Estados Unidos, ya lo ha dicho el mismo presidente Biden, cuando
habilitó la entrega de municiones para artillería de 155 milímetros de bombas de racimo, que esto era debido a que en los almacenes, en los arsenales militares norteamericanos ya se habían agotado el stock de los proyectiles de 155 milímetros convencionales. Sabemos que lo mismo o algo muy similar ocurre con los almacenes de la OTAN en Europa. Entonces, por supuesto que la OTAN y los Estados Unidos en este momento lo que están necesitando frente a una guerra que plantea Rusia de desgaste frente a la Alianza Atlántica, es un poco de aire para justamente reponer fuerzas. Yo creo que en este sentido, por supuesto que Rusia y el Kremlin no son tontos, si se me permite, y por supuesto que no van a acceder a esta estrategia que no va apuntado en otra dirección, sino en justamente, como yo decía, tomar aire, volver a llenar estos almacenes y volver a justamente a generar o revitalizar esta ofensiva por parte de Ucrania contra Rusia. Yo creo que tiene que ver con esto, este llamado al alto al fuego. Sumemos más actores, Cristian. ¿En qué va a quedar entonces la posición de Ucrania? ¿Estará en condiciones de exigir sus puntos de vista para un cese al fuego? Ya vemos que no es el interés de Estados Unidos, pero ¿o será que en todo caso Ucrania, para poder sobrevivir, tendrá que aceptar las condiciones de Rusia? ¿Cuál es el panorama más complejo para ese país que sigue siendo utilizado como un trampolín en este juego? Sinceramente, lo que está pasando en Ucrania no tiene ningún tipo de explicación desde la lógica, desde el sentido común. Y si me permitís unos minutos, Paola, me voy a remontar a diciembre de 2021, cuando el Kremlin le propuso a Europa, a la OTAN, a los Estados Unidos, un acuerdo de seguridad mutua vinculante jurídicamente, en el cual simplemente se pedía la neutralidad de Ucrania, el no ingreso a la OTAN, sí se accedía al ingreso en la Unión Europea, si este organismo así lo quería, y el status quo hubiese permanecido, por supuesto, respetando los acuerdos de Minsk, respetando las poblaciones del Donbass, respetando la identidad cultural rusa y la lengua de esta población, y no hubiese habido guerra, no hubiese habido pérdida territorial por parte de Ucrania. O sea que esas condiciones hoy llevadas al terreno serían un éxito para Ucrania. Eso por supuesto no se va a dar. El famoso plan de paz de Zelensky es realmente algo tan descabellado como el mismo Zelensky. Exigir en las condiciones actuales que Rusia se retire de todos los territorios para sentarse a dialogar realmente es de una fantasía que no se puede entender. Por lo tanto, yo creo que la única alternativa lógica que le va a quedar a Ucrania, por supuesto, va a ser un cambio de régimen. Con el gobierno de Zelensky es imposible cualquier tipo de diálogo, y yo creo que el mismo pueblo ucraniano tarde o temprano lo va a terminar eyectando de ese lugar. Y en Europa, bueno, en Estados Unidos se le está complicando las cosas. Ya vemos la reacción de los parlamentarios republicanos en contra de cualquier tipo de prosecución de ayuda para Ucrania. Vemos el triunfo en las últimas horas del candidato en Eslovaquia, que se opone a cualquier tipo de ayuda que continúe hacia el régimen de Kiev. Entonces yo creo que en toda regla es un callejón sin salida al que están enfrentados, y yo creo que en esta situación, por supuesto, al que va ganando siempre es al que no le conviene acceder a cualquier tipo de alto al fuego o negociaciones, y hay que recordar en ese sentido, creo yo, las palabras del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, cuando dijo que por supuesto hay que proseguir en la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania, y que llegado ese momento, sin duda, nuevos territorios van a sumarse a la Federación Rusa, lo cual creo que yo creo personalmente que sería justo en toda regla, ya que uno de estos territorios, por supuesto, sería Odessa, por supuesto, Kharkov, Nikolaev, y como bien decían en el informe elaborado tan impecablemente por Telesur, hay que recordar que estos territorios también fueron fuertes víctimas de este nacionalismo ucraniano, y como ejemplo el asesinato de los manifestantes antigolpe de Estado en la Casa de los Sindicatos de Odessa en 2014.
Y justamente desde ese año es donde parten todos esos conflictos. Ya lo decía nuestro especialista Cristian Lamesa, si se hubieran respetado los acuerdos de Minsk, nada de esta situación estaríamos viendo, ni reseñando, ni analizando. Pero todo tiene un fin, el complejo armamentístico militar. De eso depende también gran parte de la economía de un Estados Unidos hoy, que además tiene una crisis institucional. Cristian, otro jugador que se suma también a ello es Polonia. Nos referías a las elecciones en Eslovaquia, pero Polonia irá el 15 de octubre, elecciones parlamentarias. Esto también puede mover esta balanza. Son tantos los jugadores sobre este tablero que tienen también voz y voto dentro de las medidas que hoy también define la cumbre de Granada con Europa, que quiere seguir dándole más armas y más financiamiento a Kiev. Claro, bueno, en la cumbre de Granada, por supuesto que uno de los jugadores centrales va a ser Víctor Orbán, que se sabe que va a llevar una fuerte oposición a cualquier tipo de apoyo que se continúe dando al régimen de Kiev, por lo menos a condición de que se liberen los fondos que le tienen retenido a Hungría. Recordemos que también, tomando un estilo muy norteamericano, muy de Washington, Bruselas también hace ese tipo de presiones en cuanto a lo económico, tomando como una especie de rehén el dinero que le corresponde a los integrantes de la Unión Europea para lograr posiciones favorables a sus políticas desde Bruselas. Y por supuesto en el caso de Polonia va a ser una contienda electoral complicada, ya que si bien hay que recordarlo, dentro de los más rusófobos del viejo continente, yo creo que los número uno podrían ubicársele, se le podría dar a los polacos, seguidos de los bálticos y los anglosajones británicos. Pero yo creo que se puede ser muy rusófobo siempre y cuando no dañe demasiado los bolsillos. Hay que, perdón, hay que recordar lo que pasó hace algunos meses, lo que viene sucediendo con el tema de los granos y la oposición de Polonia al ingreso de los mismos de los granos ucranianos en su territorio, dado que está generando y ha generado un gran perjuicio para los agricultores locales. Entonces son muchos los ingredientes que se suman, que tienen que ver, como decía antes, no solo con lo militar y no solo con ese sentimiento de, repito, odio que se remonta a muchos siglos atrás, como vos bien dijiste en la presentación. Yo soy un estudioso de la historia, y esta relación conflictiva entre polacos y rusos se remonta a muchos siglos de antigüedad y siempre por hostilidad de Polonia para con Rusia. Pero cambia la situación, por supuesto, cuando se mezclan estas situaciones y estos ingredientes económicos, que también hay que recordar. Sí, perdón, Paula. Continúa, no te quiero interrumpir, pero a eso me va la pregunta de por eso Estados Unidos mina tanto la propuesta de paz planteada también por China, que trata de desvirtuarla, de hacer ver lo que hoy estamos viendo en el terreno. Quien se va a armar en este alto el fuego temporal pues sería Ucrania, no Rusia, porque hoy inclusive el presidente decía, hemos hecho la prueba de un misil con propulsión nuclear, está listo y podemos producirlo a escala. Esta prácticamente sale a la luz como una advertencia de lo que podría escalar este conflicto. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Por qué crees que Putin ha hecho énfasis en un momento donde las tensiones se avivan y donde se sabe que en el terreno, pues Ucrania ha perdido no solamente territorio, sino también cientos y miles de vidas? Y no hablamos solo de su ejército, sino de cientos y miles de mercenarios que se han sumado a este conflicto. Bueno, sin ir más lejos, Polonia ha blanqueado la muerte de 10.000 de sus ciudadanos como mercenarios en tierra ucraniana. Esto muestra claramente el involucramiento de Varsovia en este tema. Pero bueno, como vos bien sabés, hay una máxima que dice que las guerras se ganan en las fábricas más que en el frente de batalla. Y hay que recordar también que no es la primera vez que Rusia se enfrenta a lo largo de su historia a una agresión masiva por parte de Europa. Podemos recordar más recientemente, bueno, las invasiones napoleónicas, que fue prácticamente una coalición europea. Lo mismo pasó con las invasiones nazis a la Unión Soviética, y hoy la OTAN significa ni más ni menos que eso. Y el presidente Putin, por supuesto, realmente siendo un estadista de primer nivel, yo creo que el más brillante a nivel mundial,
Esta situación, por supuesto que no lo tomó por sorpresa. Esta situación él ya la preanunció en 2007 en la Cumbre de Seguridad de Múnich, cuando avisó que esta situación mundial no podía proseguir, este acoso de la OTAN hacia las fronteras de Rusia y este orden unipolar totalmente arbitrario. Por supuesto que desde ese momento, no solo avisándolo, sino que, como también otra máxima dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces Rusia, por supuesto que hace años que se viene preparando, fortaleciéndose, porque sabe que indefectiblemente va a sufrir una agresión masiva, como también lo sabe China. Entonces, en este sentido, y paradójicamente, los agresores sí han, yo creo, por decirlo de un modo coloquial, se han dormido en sus laureles y ahora se encuentran en esta situación penosa en la cual sus arsenales militares se vacían, el complejo militar industrial norteamericano tiene una relación totalmente corrupta con el Departamento de Defensa, esto está probado, de hecho, funcionarios del Departamento de Defensa que a su vez vienen de las empresas las empresas armamentísticas norteamericanas. Entonces este vínculo, ¿cómo se explica si no que un proyectil de artillería de los Estados Unidos valga, el costo de producción sean $6.000 y el de un homónimo de Rusia, un proyectil de artillería de 155 milímetros, salga $500? ¿Cómo se explica si no con una profunda corrupción? Entonces, a lo que voy es que mientras el complejo militar industrial sumamente corrupto norteamericano ha trabajado mal y caro, su contraparte rusa ha trabajado bien y con costos muy razonables, lo que hace que hoy Rusia sea la principal potencia nuclear a nivel mundial, con tecnología hipersónica, la cual Estados Unidos no ha logrado desarrollar, y como vos bien decías, no solo eso, sino con propulsión nuclear. Entonces, por supuesto que el presidente Putin y el pueblo ruso, por supuesto que no quieren una guerra nuclear, ni a gran escala, ni una guerra mundial, porque ya sufrieron muchas agresiones y en la última le costó 27 millones de vidas. Este pueblo quiere la paz, pero desgraciadamente si hay un occidente que pretende y espera el desmembramiento de Rusia, no les queda otra alternativa que prepararse y prepararse fuertemente para responderlo y prevalecer en caso de que sea necesario. Y mientras estos almacenes y arsenales de armas que impone en compra en Estados Unidos a una Unión Europea que se ahoga prácticamente en sus deudas, pues nace también la piratería internacional. 1.1 millones de municiones iraníes ha robado Estados Unidos y ahora pretende enviarlas a Rusia. Es tanto, a Ucrania, corrijo el dato, es tanta la desesperación de un Estados Unidos para cumplirle la gran promesa a Zelensky. Esto demuestra también que las cosas no están tan bien como nos reseñan los medios estadounidenses. Exactamente, vos lo dijiste con una precisión meridiana. Es la piratería y es esta actitud rapaz que siempre muestra Estados Unidos, y en este caso porque sinceramente realmente es un problema grave el que tienen en cuanto a sus arsenales de municiones. Y también el compromiso que tiene, porque acá hay todo un entramado de corrupción que no solo tiene que ver con el complejo militar industrial, no solo tiene que ver con los funcionarios corruptos y rusófobos, que hoy en otra entrevista destacaba que como buen ejemplo de esto se pueden nombrar, tan solo nombrando a 3 ya se describe todo el panorama, que son Victoria Nuland, Anthony Blinken y Jacob Sullivan. No solo es ese entramado que acabamos de mencionar, sino el entramado y los vínculos de corrupción que tiene el gobierno de Zelensky, el corrupto gobierno ucraniano, con la familia Biden, los vínculos de Hunter Biden, ese depravado hijo del presidente norteamericano, con la empresa energética Burisma de Ucrania, las denuncias que se están investigando en los mismos Estados Unidos de prácticamente probados $10 millones en coimas distribuidos en toda la familia Biden como para disimular el ingreso de este dinero. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque por supuesto que todos estos vínculos también abonan ese compromiso, entre comillas, y ese empecinamiento del presidente Biden de seguir alimentando este aparato, esta maquinaria que no hace más que destruir vidas ucranianas y llevarlos una picadora de carne. Y en contraposición, Paola, vos fíjate cómo todos esos cuantiosos recursos, prácticamente poco y nada fue a las víctimas del terrorífico incendio que asoló a las islas de Hawái.
a los ciudadanos norteamericanos se los tiene viviendo en tiendas de campaña en la calle, no se los asiste en las tragedias y sí se le dan ingentes cantidades de dinero a este régimen, que por supuesto que no es ni más ni menos que un régimen que lleva adelante una política desde 2014, como bien decían, nazi, de persecución racial y cultural contra poblaciones, no solo rusas, sino también húngaras, como también señalaban, y esto es uno de los motivos del encono del primer ministro Víctor Orbán contra el régimen de Kiev, que en Occidente también poco se nombra. Y esto, por supuesto, le costó también el cargo a Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes, que al principio dijo, vamos a investigar, queremos saber qué negocios tiene la familia Biden en Ucrania, relacionándolo al hijo, pero al final fueron 8 republicanos de su misma línea que le han dicho que se vaya a su casa, porque se ha inclinado mucho a ser amigo de Biden y lo que quieren es transparencia. Esto pone en jaque con un cierre de gobierno el pasado 1 de octubre y dificulta aún más las cosas en medio de todo este conflicto y este entramado también capitalista, ¿por qué no mencionarlo así?, dentro del conflicto en Ucrania. Gracias, Cristian, qué placer conversar contigo. El placer es mío, Paola, siempre a disposición y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, serán Cristian Lamesa, analista internacional y experto también en historia. Vamos a marcar una pausa compartiéndoles nuestra jugada estratégica de hoy. Mientras Occidente arma, financia y sanciona a Rusia, habla de un alto el fuego temporal, pero no total. Son 23 países de la OTAN contra el Kremlin. ¿En manos de quién está el fin del conflicto? ¿Qué dicen nuestros usuarios? Manuel Sánchez nos escribe, el fin del conflicto está en que Europa deje de ser títere de Estados Unidos. Solo así se verá el horizonte. Hay que conversar con los verdaderos políticos. El pseudo gobernante de Ucrania es pseudo actor, no es político, y ya en el 2014 se rieron de Rusia para preparar y armar Ucrania. El dinero en Ucrania, dice, va a un saco sin fondo y a alimentar las arcas de los corruptos, allí incluyendo al títere comediante, como alguien le dice por las redes. Es triste la diáspora sufrida por culpa de un loco con ansias de poder, pues él, en quien menos piensas, es en su pueblo. Vamos a compartir otras impresiones, también agradeciendo a Manuel Sánchez por escribirnos. Sedward opina, en manos de lo peor del capitalismo financiero belicista. Los mismos que promovieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, opina así este usuario. Geraldo dice, en Estados Unidos. Raiza González dice, por presiones políticas, Estados Unidos anuncia no solo de boca un cese al fuego. La realidad es mantener el conflicto y generar gastos a Estados Unidos que son beneficiosos para sus empresas armamentistas. El fin del conflicto sería una coalición de países más China y el propio pueblo europeo. Víctor Julio Hernández dice, realmente la respuesta está en la gran industria militar norteamericana. Al regreso vamos a profundizar el tema de análisis. Nuestro invitado ya está en piso, no se lo pierda. Revisemos cómo desde esta operación militar especial que ha desplegado Rusia en Ucrania, la OTAN se ha ido expandiendo en Europa del Este para acercar así al país eslavo. El artículo 10 del Tratado del Atlántico Norte, redactado en el año 1949 por los miembros fundadores, recoge que cualquier Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del tratado y contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte puede formar parte de la OTAN. Sin embargo, la nación interesada debe cumplir con ciertas características, como por ejemplo, recibir una invitación por acuerdo unánime, estar comprometido con la resolución pacífica de conflictos, contribuir militarmente a las operaciones que la OTAN lleve a cabo, estar comprometido con las instituciones y las relaciones tanto civiles como militares de una democracia, ejercer un trato justo sobre las poblaciones minoritarias y gozar de una democracia basada en una economía de mercado. Luego de recibir la invitación por parte de la alianza militar, comenzarán las negociaciones para la adhesión del país solicitante. La OTAN tendrá que valorar en un periodo
periodo de tiempo concreto si la nación cumple con todas las condiciones impuestas para unirse a la alianza. También se realizará un calendario de reformas a través del cual poder cumplir las condiciones si fuera necesario. El ingreso finaliza con la entrega de unos documentos al Departamento de Estado de Estados Unidos. Uno de los estatutos estipula que la adhesión de un país a la alianza requiere de la aprobación unánime de los Estados miembros. Finlandia y Suecia comenzaron a integrarse en el bloque militar, participando en todas las reuniones de la OTAN desde que se convirtieron en invitados en 2022. Sin embargo, su adhesión fue bloqueada por el veto de Turquía, ya que la nación euroasiática acusó a ambos países de apoyar a militantes kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Finlandia logró superar ese veto en abril pasado cuando se incorporó como miembro oficial a la OTAN. No obstante, respecto a Suecia, el veto se mantuvo hasta el pasado mes de julio. Ankara afirmaba que solo daría su visto bueno si la Unión Europea reabría las negociaciones para que Turquía ingresara al bloque. Hungría, por su parte, se sumó a la negativa, aludiendo repetidas críticas desde Estocolmo al Estado de Derecho en este país centroeuropeo. El gobierno del primer ministro Viktor Orbán considera falsas y una falta de respeto la actitud hostil de varios políticos suecos, la cual ha provocado que la Unión Europea mantenga congelados 22.000 millones de euros en fondos de cohesión que le corresponden a Hungría hasta que el Estado no garantice que los programas para utilizarlos respetan los valores y reglas comunitarios en materia de independencia judicial, leyes educativas, libertad académica y derecho al asilo y corrupción. Sin embargo, hace 2 meses Turquía decidió levantar su veto contra Suecia, quedando solamente el bloqueo de Hungría, cuyo gobierno afirmó que seguiría los pasos de Ankara. En paralelo, el Consejo de la Unión Europea afirmó que las relaciones entre el bloque comunitario y el país euroasiático se han revitalizado. Vamos a profundizar este tema de análisis. Nos acompaña para ello en nuestro estudio Martín Pulgar. Él es politólogo, máster en filosofía de la guerra, analista político, experto en temas de geopolítica. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo para esta jugada. Muchas gracias por la oportunidad de conversar el tema de Rusia, siempre tan apasionante. Y es que este es un tema que además no solamente suma a distintos actores, sino también distintas aristas. Un conflicto que parece que va escalando a medida que pasa el tiempo, pero nunca vemos la luz para llegar a una paz, es decir, ¿en manos de quién está el fin de este conflicto? Sí, bueno, es muy difícil establecer la paz en este momento porque aquí lo que se trata, y siempre se ha tratado desde el punto de vista estratégico de amplio espectro, es de destruir a Rusia o por lo menos ejercer un poder sobre ella que permita degradarla desde el punto de vista de potencia militar y de potencia global. Entonces, o impedir su consolidación como una superpotencia en el 2030, 2035, 40, que era lo que más o menos se planteaba Rusia, ¿no? Proyectándose en el tiempo, una especie de mundo en 3 polos, en 3 superpotencias. El crecimiento de Rusia, la expansión económica de Rusia, su poder militar, implicaba para Estados Unidos de alguna manera matarla en primavera. Es decir, que no pudiera consolidarse como esta superpotencia y mantenerla como una especie de potencia de segundo orden. Y de aquí, por eso es que la paz es tan difícil, porque también está lejos esa degradación de Rusia como potencia de segundo orden, esa especie de convertirla en esa especie de solo potencia regional, que era lo que planteaba de alguna manera los Estados Unidos en un principio, contenerla. Y eso no está planteado, de todo lo contrario. Todas estas acciones lo que han generado es una motorización de su poder industrial, una capacidad enorme de recrearse y de reconstruir buena parte de los parques industriales que de alguna manera habían estado subdesarrollados o por lo menos no en expansión como en este momento se encuentran. A esto también se deben los acuerdos en materia de seguridad militar que tiene con países de América Latina. Hoy el presidente Putin decía en el marco de este 20º foro que se desarrolla en Sochi, este foro económico, que habían renovado, modernizado su arsenal militar y esto de alguna manera los pone en primera línea. Y otro tema que me interesaría también ver es, en caso de que Estados Unidos reconozca en algún momento que lo que ha gestado al este de Europa en Ucrania ha fracasado, ¿podría también de alguna manera quitar ese estigma sobre las sanciones? Porque pese a que Rusia tiene tantas sanciones económicas, y no solo por Estados Unidos, sino también por Europa, ha crecido en su economía. No ha caído una recesión como está Alemania, como va en camino Reino Unido, como se genera inclusive en el quiebre del propio Estados Unidos. ¿Este sería el mayor temor? Bueno, yo no creo que Estados Unidos vaya a quitar
alguna sanción contra Rusia. Eso no estará planteado porque de alguna manera seguirá siendo un rival geopolítico, geoestratégico significativo y evidentemente no ha sido posible la acción de los Estados Unidos destruir o por lo menos minimizar el poder de Rusia. Entonces las sanciones se van a quedar ahí. Lo que puede suceder es que las venzan, que la construcción de las acciones de Rusia, su capacidad y expansión de influencia global, su capacidad económica, terminen haciendo inútil las sanciones. Y bueno, por supuesto, la conformación de un mundo multipolar donde se consolida los BRICS o como se llame este mundo multipolar, digamos, donde Rusia tenga un peso específico y signifique que es inútil las sanciones, pero que Estados Unidos vaya a eliminarla porque fue derrotada, eso no va a pasar, digamos, hasta que sea prácticamente inútil, pues no le funcionen. No va a pasar, pero Rusia ha abierto una puerta interesante en medio de este conflicto, el comerciar en monedas locales para sortear estas mal llamadas sanciones. Hoy, por ejemplo, leía que Irak, un país que fue invadido por Estados Unidos, ha decidido como norma nacional, a partir de enero del 2024, no permitir el uso del dólar dentro de su territorio. Y esto también es una señal muy fuerte a este sistema financiero como lo conocemos. Claro, es lo que te decía de vencer las sanciones. Vencer las sanciones no solamente es contra Rusia, sino la construcción, porque para vencerlas implica la construcción de toda una arquitectura económica, política, multilateral inclusive, tanto el rescate de instancias existentes como la construcción de nuevas instancias multilaterales en la esfera económica, política y hasta cultural, hasta mediática. Entonces, por supuesto, todos estos elementos son los que yo llamaría vencer las sanciones, hacerlas inútiles más que vencerlas, que no tengan ningún tipo de funcionabilidad. Y así podrás construir un mundo un poco más equilibrado, donde Rusia, estas acciones fueron como especie de el ariete, la principal acción para destruir este dominio hegemónico de Estados Unidos, pero que todavía va a continuar, porque esta guerra contra Rusia también es una guerra contra China, por ejemplo, contra Venezuela, contra los países díscolos desde el punto de vista internacional, contra la hegemonía internacional de Estados Unidos. Entonces, digamos, no es solamente una confrontación de Rusia en el teatro de Ucrania, eso es solo lo visible. Lo profundo, lo estratégico es toda la reconfiguración del orden mundial, que es lo que Estados Unidos está intentando impedir de sostener su hegemonía. No quiere decir que Estados Unidos también va a ser destruida. No, Estados Unidos también está prácticamente destruyendo Europa para ya seguir manteniendo su hegemonía. Por tal, Estados Unidos va a seguir siendo un poder muy importante de ejercicio de contrapesos entre el escenario internacional, que va a tener una Rusia más fuerte de lo que ella pensaría, una China también muy fuerte y otros actores significativos a costa de Europa y a costa de algunos países, como quizás en algunos sectores de América Latina, que creen que una alianza con Estados Unidos les beneficiaría. Bueno, el tiempo dirá cómo se construye ese camino. Y estas alianzas de las que habla Martín también podrían estar en riesgo, porque ya lo decía el máximo representante de la diplomacia, Josep Borrell, hoy por la mañana en esta famosa cumbre de Granada, que ya habían enviado más de 82.000 millones de dólares a Ucrania para apoyar esta contraofensiva. Y Estados Unidos ya ha destinado más de 114.000 millones, pero hay elecciones en el país del norte. Y con todos estos problemas internos, con esta crisis de institucionalidad, ¿qué va a pasar con este conflicto? Bueno, los recursos quizás hasta puede ser mucho más, porque hay una contabilidad que tiene que ver con, por ejemplo, las ayudas en inteligencia, que no es ayuda financiera a los estados, en este caso Ucrania, pero que son uso de satélites, por ejemplo, uso de inteligencia electrónica, es decir, que son costeados directamente por los presupuestos de defensa de los países europeos y de Estados Unidos y de otros aliados, y por supuesto esto es muchísimo más recursos, es un desaguadero desde el punto de vista de lo que pensaron inicialmente de una Rusia que se iba a debilitar en 6 meses, y a un conflicto que se puede proyectar por 1 o 2 años más, que implica, por supuesto, un golpe y de alguna manera cierto nivel de impacto a la economía y a las finanzas rusas, porque implica un reacomodo de sus instituciones y de sus sectores económicos, pero ha sido un impacto también brutal contra Europa fundamentalmente, contra Estados Unidos en menor medida, pero también como se ven todas estas crisis institucionales en el Congreso
Congreso de los Estados Unidos en si van a continuar o no financiando Ucrania por su déficit presupuestario, las disputas internas, por supuesto, que se abren ante estos escenarios de confrontación interna, y también de Estados Unidos en torno a cuál es el futuro aliado y cuál es el futuro adversario, qué va a pasar entre China y Rusia. ¿Debo conflictuar con ambos? ¿Debo conflictuar con uno o con otro? Es lo que piensan los Estados Unidos en esa élite profunda. Hay muchas discusiones sobre por qué Rusia no es un aliado ante China, por ejemplo. ¿Por qué se escogió el camino de la confrontación con Rusia cuando Rusia podría ser un adversario de China, con algunas manipulaciones por parte de Rusia? Eso lo plantearon algunas élites norteamericanas. Ahora lo que está en claro es que Rusia y China se han convertido en unos aliados estratégicos, unos socios estratégicos, y en perjuicio de los Estados Unidos. Estados Unidos es una guerra con dos monstruos de países que les perjudica de alguna manera en su economía interna, y comiéndose y destruyendo a Europa prácticamente sus sectores industriales y en su futuro, porque tampoco sabemos cómo va a quedar Europa después de este conflicto. Pareciera que va a quedar profundamente debilitada, y prácticamente Estados Unidos se absorberá buena parte de la industria de alta tecnología de Europa. Prácticamente su extinción como actor geoestratégico. Profundicemos en estos dos escenarios que se ha abierto. El primero, el tema energético. Estamos en un momento de crisis y Europa la está viviendo más fuerte que el resto, porque hoy Ursula von der Leyen decía: tenemos que seguir con las medidas coercitivas contra Rusia y deslindarnos de todo el gas, lo que evidentemente no todo es cierto, porque se reapuntaba en el primer trimestre de este año un 42% más por venta de GNL. Pero, y el otro escenario que también se abre en medio de esta confrontación, digámoslo así, entre Rusia, es esta, ya lo has planteado, esta guerra silenciosa como es la tecnológica. ¿Cuánto más van a poder soportar? Porque hay cierre de empresas, sobre todo automotrices en Estados Unidos, hay paralización de actividades en las principales transportes de Europa. La clase trabajadora no puede seguir sosteniendo esta guerra. No, yo lo que creo que a Borrell hay que decirle bienvenido a la jungla, porque de alguna manera ellos se han hecho un suicidio económico, destruyendo la relación o casi todas las bases de comunicación de la relación con Rusia. La relación con Rusia, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la relación energética, que le da bajos costos para su industria, hacerla competitiva contra otros competidores globales como Estados Unidos, la misma China. Digamos, ellos han ido rompiendo ese círculo, pretendiendo adquirir gas mucho más costoso, e inclusive gas ruso más costoso, que es una contradicción, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera ese escenario de Rusia, de Europa, dándole la espalda a Rusia, es un perjuicio para Europa, pero es que inclusive no tiene otra sociedad, porque Rusia decidió aliarse con los países asiáticos, fundamentalmente con China y con la India, pero es que en el caso de la India, el caso de Europa y de este occidente colectivo, se está peleando con China, con Rusia, y ahora inclusive Canadá con la India. Digamos, entonces, digamos, es una locura, porque pareciera que se están chocando contra una pared y vuelven a echar para atrás y vuelven a chocar contra la pared. Digamos, pareciera no darse cuenta en su arrogancia imperial, en su arrogancia hegemónica, el papel real de Europa, cuál es su peso específico a nivel internacional, cuál es su peso geopolítico a nivel internacional, que necesita construir alianzas, no destruirlas, con Rusia, con China, con la India y con otros actores. ¿Ve? Y debe romper la visión hegemónica de las alianzas con otros países. Veíamos la prepotencia de Europa cuando se hizo la relación Unión Europea-CELAC, que pretendían imponer la agenda en América Latina, como si no ha pasado nada, como se siguen siendo los mismos ejercicios coloniales históricos. El ejercicio de francés en África, su prepotencia en el ejercicio todavía de las relaciones con África, no se terminan de dar cuenta su pérdida de poder y la necesidad de construir alianzas de mayor equilibrio entre otros países que le permitan sortear este momento y reconstruir también sus industrias y reconstruir sus cadenas de suministro con otros actores importantes. Es tanta la pérdida de hegemonía de un Estados Unidos que inclusive algunos empresarios en Taiwán están interesados en instalar máquinas para la producción de chips con nanomenómetros que sean menores de 7.
Y esto marcaría seguramente esa ruptura que tanto ha propulgado Estados Unidos para un quiebre, sobre todo violando el principio de una sola China. Ya para finalizar, Martín, me gustaría que podamos compartir algunas claves sobre el tema que hoy hemos analizado, porque Estados Unidos habla de un cese al fuego temporal, pero no total. Y esto también enmarca en medio de estas sanciones, más armas, más financiamiento para Kiev, pero le exige a Rusia que se detenga en su avance. Sí, yo pienso que todavía un cese al fuego, inclusive temporal, no está planteado realmente por los actores, ¿no? Digamos, Estados Unidos considera que puede seguir degradando a Rusia, digamos, ella en el juego de la búsqueda de la disminución del poder de Rusia todavía no ha concluido, todavía cree que buena parte de las sanciones no han hecho el efecto deseado en Rusia y quizás si para la guerra tendría que modificar algunos tipos de sanciones o Europa aprovecharía un cese al fuego quizás para disminuir algún tipo de sanciones. Estados Unidos no quiere eso. Estados Unidos quiere seguir usando Ucrania como un elemento para debilitar a Rusia, por supuesto, digamos, para degradar su poder militar y su poder económico y de influencia global, y esto le da una excusa. Entonces, por tal, él no quiere todavía la paz. Una cosa son los actores como Ucrania, una cosa son los actores como los países europeos y la Unión Europea como instancia. Pero a Estados Unidos todavía le interesa, aparte que su sector militar industrial se ha beneficiado enormemente de la guerra. Digamos, ha reconstruido líneas. Por eso es que ese discurso de que nos estamos quedando sin suministro, nos estamos quedando sin armas o nos estamos quedando sin municiones, no creo que sea tan cierto, porque ellos están reconstruyendo buena parte de su aparato de líneas de suministro y de reconstrucción de armas que le permiten salir de armas viejas y reconstruir a partir de nuevas tecnologías armas nuevas. Y venderlas más caras. Y venderlas más caras. Entonces, ahí hay un soporte, como decían algunos, un keynesianismo militar, donde la inversión pública en Estados Unidos reactiva sectores económicos un poco más deprimidos a partir de la crisis global. Entonces, al final, todavía estamos en un proceso de construcción de cómo se va a prefigurar el mundo y cuáles son los pesos específicos que cada uno de los países van a terminar consolidando en un futuro a mediano plazo. Además que esto ha salido a la luz y se demuestra que Estados Unidos utiliza este conflicto para poder identificar qué piezas, cómo se arman y cuál es la proyección del armamento que maneja, por ejemplo, Rusia. Recientemente emitía sanciones contra Irán y decía que los drones supuestamente utilizados por el país eslavo en la región ucraniana pues tenían piezas inclusive de China, de Turquía y hasta de Emiratos Árabes Unidos. Sí, no, y también sirve inclusive para buscar nuevos aliados y exigirle a países lealtades que antes estaban dispuestos a no tener en la medida que Estados Unidos exigía. Por ejemplo, podían tener aliados comerciales con China. Ahora la guerra le permite a Estados Unidos decir, ¿está conmigo o contra mí? Digamos, a Estados Unidos le conviene el conflicto, por más que pareciera en la vitrina el conflicto electoral de republicanos y demócratas e inclusive grupos internos de ambos partidos peleándose y haciendo alianzas entre los otros, ¿no? Porque al final es una especie de mosaico de intereses y confrontaciones, pero en lo profundo a Estados Unidos lo que le interesa es sostener su hegemonía a partir de la degradación de Rusia como actor geopolítico global y por supuesto para enfrentar a China en un mediano plazo. Por eso es que nuestra región siempre va a estar en la mira de un Estados Unidos que no se ha prestado a armar a Ucrania en este conflicto, porque recordemos que la CELAC justamente catalogaba a nuestra región como una zona de paz, que es algo que forma parte también de la diplomacia de muchos pueblos, entre ellos de Venezuela. Seguro sobre América Latina vendrán muchísimas más presiones. Hay que estar preparados y tener la suficiente fortaleza y escudos suficientes institucionales y económicos para saber decir no y sostener ese no en el tiempo para no obligarnos a tener que asumir alguna alianza con Estados Unidos significativa o prácticamente a asumir absolutamente un aliado como Estados Unidos cuando el mundo es diverso y el mundo está construyendo una multipolaridad que a todos, especialmente a América Latina, nos conviene. Por eso la injerencia en los procesos latinoamericanos electorales que vemos muy marcados últimamente en Ecuador, próximamente en la Argentina y así como vaya desarrollándose también ese calendario electoral en nuestra región. Quiero agradecerte como siempre, Martín, por tu tiempo y por compartir con nuestros televidentes tu análisis. Muchas gracias a ustedes.
Así finaliza el programa, cerramos por ello nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez, será hasta un próximo encuentro.